Hoy pues la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché iniciamos nuevamente el proyecto de adoquinamiento aquí en la sexta calle entre la 9ª y 12ª avenida de la zona 2. Pues muy contentos, ¿verdad? Trabajando acá con los vecinos de esta zona. Nosotros estamos conscientes de la necesidad que hay de velar por el mejoramiento de las calles del municipio de Santa Cruz del Quiché, y en esta oportunidad pues se inicia este nuevo proyecto con el apoyo directo de aquí de los vecinos de esta zona, ¿verdad? Entonces son 1.830 metros cuadrados los que se van a trabajar, y precisamente hoy se inicia. Esperamos que esto se entregue lo más pronto posible para el beneficio de este sector. Los vecinos ya no sufrirán con el lodo ni con el polvo. Precisamente lo que ellos han argumentado en inicio, y nosotros lo sabemos, aquí hay mucho polvo y cuando llueve también mucho lodo. Eso afecta a la salud también de los vecinos y estamos conscientes de eso, pero poco a poco se va a ir trabajando, como en este caso con el apoyo de ellos, pues se sigue avanzando de una mejor manera estos tipos de proyectos. Estamos agradecidos, ¿verdad? En primer lugar, pues con Dios, ¿verdad? Y con nuestras autoridades y con todos los vecinos, ¿verdad? De que acá en este lugar pues, estamos unidos, y gracias a Dios a todo eso, pues hoy inicia un proyecto más, ¿verdad? En nuestro lugar, ¿verdad? Que es parte baja, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos, ¿verdad? Con nuestras autoridades y con Dios. ¿Cuál es la dirección de este lugar? Aquí el lugar se llama Sector Parte Baja, la zona 2. Estamos cabalmente en la sexta calle y 11 avenida de la zona 2. Estamos bastante contentos porque ya de qué tiempo que estábamos con este proyecto, ¿verdad? Que es el segundo proyecto, ¿verdad? Entonces estamos contentos, ¿verdad? Todos los vecinos pues ahí están apoyando un poquitillo, ¿verdad? Pero sí, estamos bastante contentos. La verdad es un gran beneficio, lo decía el señor alcalde hace rato, ¿verdad? Que ya no va a haber lodo, todo eso, ¿verdad? Esperamos que los vecinos colaboren, ¿verdad? De hacer la limpieza correspondiente. Como vecino, muy agradecidos. Muy agradecidos porque venimos a solventar un montón de problemas. Dejemos un poquito el agua. Inclinémonos en un factor muy importante que es salud. En primer lugar, yo como salubrista nos damos cuenta de estas situaciones, las necesidades que hay y los problemas que ocasionan estas situaciones. Sin embargo, yo creo que hemos dado un paso más en nuestra cabecera, que con esto no solo venimos a solventar urbanamente la urbanización de nuestra cabecera, sino resolver problemas grandes de salud.